Hermanos, entramos de lleno a lo que es nuestro servicio. Espero que todos hayan podido tomar su boletín de esta mañana. Hay varios anuncios que son importantes. Y continuamos con nuestra serie Sin mi pueblo. Ese es el título y es un llamado a la oración colectiva. Cuán importante es orar en privacidad, a solas con el Señor, pero cuán fundamental también es que oremos como una iglesia, a una sola voz, unánimes. Cuenta la historia de un hombre que estaba perdido en el desierto y estaba a punto de morir. Este hombre no tenía esperanza alguna, estaba en medio de la nada y su destino era la muerte. Y caminaba y un día, ya con sus pocas fuerzas, visualizó a lo lejos una cabaña abandonada, sin ventanas, sin puertas, casi destruida. Viene este hombre, pensó que era una ilusión y caminó hacia ella, pero se dio cuenta que era realidad, era una cabaña abandonada. Entró confiado y esperanzado que iba a encontrar algo que le ayudara en su agonía, pero simplemente encontró un poco de sombra. Se refugió en esa sombra y cuando volteó a ver se encontró con un pozo de agua y con una bomba que sacaba esta agua. Y dijo, ¡wow! ¡Increíble! ¡Me he salvado! Y este hombre, con las pocas fuerzas que tenía, se llegó de rodillas a esta pompa de agua y comenzó. La pompa oxidada y vieja. Y le daba más duro y le daba una y otra vez y pompeaba una y otra vez. Y nada sucedía. No salió ni una sola gota de agua. Se recostó en el suelo y se resignó a morir. Cuando de repente vio a su otro lado que había una botella. Y se dio cuenta que era una botella llena de agua. Dijo, ¡wow! Por fin un poco de agua. Pero la botella tenía un mensaje afuera que decía, joven, o la persona que vaya a tomar esta botella, utiliza toda el agua que está en esta botella para hacer funcionar la pompa de agua. Y de repente el joven se encontró en un dilema. Y este era el dilema. ¿Me tomaré yo el agua para saciarme y poder vivir un poco más? ¿O seguiré las instrucciones que me están dando en esta botella y vertiré la única agua que he encontrado por tantos días y la derramaré en este aparato viejo y oxidado? ¿Qué haré? Y este joven no sabía qué hacer. Pero algo dentro de él le dijo, toma acción, sé obediente. Y vino y con el dolor de su corazón, abrió la botella de agua, la vio y la virtió sobre la pompa oxidada. De repente empezó nuevamente y hermanos, la pompa seguía haciendo el mismo ruido. Y le daba más duro y no salía agua y este joven perdió la esperanza y dijo, no puede ser, he perdido la única esperanza de vida, esta poca agua que tenía. Pero no desistió y siguió y siguió. Y después de un largo tiempo, de repente comenzó a salir un hilito de agua. Y de repente el agua se fue siendo más abundante y cuando se dio cuenta, eran ríos de agua que salían de este pozo. Este joven se emocionó y tomó agua hasta no poder. Se refrescó y volvió a llenar la botella. La tapó y puso en el mensaje, cree lo que dice esto. Obedece y verás grandes cosas. Esta mañana, hermanos, hablaremos acerca de la obediencia y el hecho de seguir o de poder reconocer que hay veces que no vemos las cosas por delante, pero que el Señor tiene grandes propósitos para nuestra vida si confiamos y buscamos de su sabiduría. Porque no hay cosa peor que vivir en necedad. Y al hablar de que si como un pueblo debemos de orar, debemos de reconocer la importancia de la oración como iglesia. No solamente para saber cómo vivir, sino también para saber cómo tomar decisiones como un solo cuerpo. Porque vivimos ante muchas adversidades, hermanos. Si como familia y personas tenemos luchas, problemas, guerras, tormentas y demás, imagínense ustedes
como un cuerpo, como una iglesia. Tenemos varias adversidades en las cuales si no nos unimos, si no confiamos, si no obedecemos, pero ante todo si no buscamos la sabiduría de Dios, hermanos, estamos destinados a una muerte segura, tarde o temprano. Y es por eso que la oración toma un papel relevante en nuestra vida diaria como iglesia. Porque no es nada oculto, hermanos, que Dios se manifiesta y se hace palpable cuando una iglesia le busca en oración. No solamente porque nosotros somos testigos y tenemos testimonio de esto, sino porque la palabra de Dios una y otra vez nos muestra cómo cuando el pueblo se une y busca la guía del Señor, el Señor siempre responde. Por eso esta mañana podemos tomar las palabras del salmista como un deseo propio a nuestro corazón, como algo que podemos grabar dentro de él cuando dijo el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi suspiro. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti en todo tiempo oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué haré? Esperaré. Amantísimo Padre, damos gracias, Señor. Porque como iglesia, como tu cuerpo, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, Padre Celestial, queremos obedecerte. Queremos ser sabios, Señor. Queremos buscar tu guianza, tu dirección, tu camino. Queremos tomarnos de tu mano, Señor. Pero para eso, Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos, como este hombre desesperado por esa agua vital, nosotros estar desesperados por entrar delante de tu presencia, Señor, en todo momento. Sabiendo, Señor, que tú eres nuestra única fuente de vida. Tú eres nuestra única fuente de suceso, de éxito, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra, Señor, y a través de lo que tú tienes para nosotros esta mañana, veremos, Señor, cuán vital y cuán importante es una oración. Pero aún más, Señor, cuán vital y cuán importante es una oración unánime, unida a una solamente, buscando tu sabiduría, buscando, Señor, tu camino. Te pedimos, Señor, que esta mañana, dentro de todo lo que hablemos, dentro de todo lo que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente, pueda, Señor, despertar ese deseo de poder, Señor, ser parte de esta búsqueda, ser parte de este cuerpo, ser parte de tu iglesia en una sola voz, en una sola mente, en un solo espíritu, Señor. Agradecemos este tiempo y agradecemos, Padre Celestial, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a todos que puedan ir al libro de los Hechos. Y en lo que ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 1, déjenme compartir con ustedes qué es la sabiduría de Dios, de dónde proviene y por qué es tan importante para nuestra vida. Hechos, capítulo 1, estaremos viendo una historia muy importante acerca de la oración colectiva. Pero antes de llegar ahí, déjame compartir contigo la importancia de buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos dice que no es igual a la sabiduría humana, ya que por lo general la sabiduría humana es solamente acumular conocimiento. Le llamamos inteligencia, o le llamamos ser un nerd, ¿no? O una persona súper inteligente o un genio. Pero en sí es simplemente la acumulación de información. Sin embargo, lo que distingue esa sabiduría humana o esa inteligencia de lo que Dios da es el hecho de cómo nosotros y cómo Dios nos capacita para no solamente poder entender, sino hablar y actuar ante las circunstancias que afrontamos en la vida. Porque nos enfrentamos ante muchas situaciones, buenas y malas. Y dentro de cada una de ellas se nos pide que actuemos sabiamente. Pero no lo haremos si no tenemos aquel que provee esa sabiduría.
No podremos nosotros poder comprender el esplendor y la magnitud de lo que está sucediendo si no lo hacemos a través de la sabiduría que Dios nos da. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y solamente en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Muchos dicen, conforme el tiempo te vas haciendo experto y te vuelves sabio. Pero hermanos, yo he visto personas adultas siendo muy poco sabios. ¿Por qué? Porque no es a base del tiempo y la experiencia, es a base de una relación con aquel que provee la sabiduría. Mientras más nos acerquemos a Dios, más sabios seremos. ¿Por qué? Porque podremos entender el porqué de las circunstancias, el porqué de lo que está sucediendo. Ojo, no te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo que no vas a enfrentarte ante circunstancias difíciles, pero cuando nos enfrentemos ante esos momentos difíciles, podremos entender el porqué si estamos conectados con aquel que es más sabio que todas las cosas. Y veremos las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios y no solamente la nuestra. Un libro que habla mucho acerca de la sabiduría de Dios y buscarla en todo momento lo encontramos en el Nuevo Testamento, y es el libro de Santiago, la carta de Santiago. En su primer capítulo y sus primeros versículos, Santiago nos exhorta no solamente a buscarla, sino a pedirla. Santiago dice, ustedes se enfrentarán a problemas, eso ténganlo por seguro, porque vivimos en una guerra. Porque el mundo nos hará una guerra a nosotros, pero déjenme les digo algo. Cuando ustedes necesiten sabiduría, no solamente la busquen, pídansela al Señor y Él se las dará en gran manera. Santiago 1, versículos del 12 en adelante dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, y muchos enfrentamos problemas continuos, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y esto es como un oxímoron, ¿no? Es una contradicción. ¿Cómo me voy a alegrar en medio del problema? Mira lo que dice Santiago. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En pocas palabras, en medio de la prueba tú y yo podemos crecer. Podemos seguir adelante, podemos desarrollarnos a la imagen del Señor Jesucristo, podemos valorar lo que Él está haciendo a través de nosotros. Sigue diciendo Santiago, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Vean, hermanos, lo que nos está hablando Santiago aquí es el hecho de entender que si tú y yo queremos saber confrontar las situaciones de la vida, necesitamos la sabiduría de Dios. Lo necesitamos. Si tenemos problemas con nuestros hijos en nuestro hogar, la única manera de poder enfrentar esa circunstancia y poder lidiar con ella y poder traer gloria al Señor es que Él nos dé sabiduría para actuar. O es que mis tiempos se hacían de esta manera. O no, es que a mí me enseñaron de esta manera. Hermanos, al final del día, la mejor manera para actuar es aquella que el Señor nos revela todos los días delante de su presencia. Es aquella que nos revela en su palabra. Es aquella que nos presenta cuando entramos delante de su altar. Y eso es lo que el Señor desea. Desea hacer de nosotros hombres y mujeres sabios, que incluso en medio de las pruebas nosotros podamos actuar de manera diferente. El mundo, los padres, las familias, muchas veces tiramos la toalla ante las adversidades. Ya no puedo más, ya no sé qué hacer, hay que vean qué hacen. Pero el Señor nos dice, pidámosle sabiduría al Señor, que Él en su generosidad siempre está dispuesto a darla. ¿Y sabes cómo nos la da? Cuando tenemos una relación con Él, cuando le buscamos a Él constantemente.
Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Así que permitiremos que Dios nos guíe en todo momento y que su sabiduría pueda actuar en nosotros de manera correcta. Pero para hacerlo necesitamos pedir. Ustedes no tienen porque no piden, dice la palabra, ¿no? Y de alguna manera aquí lo que nos está diciendo Santiago, hermanos, es: hermanos, si usted se encuentra en una situación difícil, si usted necesita tomar una decisión de vida o muerte, usted necesita pedirle al Señor que le guíe, que le dé sabiduría, que lo encamine ante la decisión correcta. Esto presenta primero un paso de humildad. A muchos no nos gustan que nos digan qué hacer. Pero cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, no sé qué hacer, guíame, estamos derramando nuestro corazón delante de Él. Estamos humillándonos delante de Él y diciéndole: Señor, por favor, tú eres el que sabe lo que debe de hacerse. Abrimos nuestro corazón para poder sentir lo que el Señor siente y poder ver las cosas de la manera en que Dios las ve. Una perspectiva totalmente diferente. Como dijo un pastor una vez, una perspectiva de 10,000 pies de altura. ¿Qué significa esta? Mientras más lejos estamos del problema, mejor podemos ver la foto. Mejor podemos ver la circunstancia y mejor podemos actuar en ella. ¿Cómo no pedirle al Dios de lo alto, aquel que lo ve todo, que nos guía cómo actuar? Y por eso Santiago nos exhorta ante toda circunstancia siempre pedir sabiduría al Señor. Y esto, hermanos, lo queremos llevar a un nivel colectivo. Porque esto no es solamente entre tú y el Señor. Esto debe de ser como una iglesia igualmente. Y cuando entramos a la historia de la primera iglesia en Hechos, nos damos cuenta que una de las características fue que colectivamente buscaron al Señor para saber actuar. Y es que al sumergirnos al libro de Hechos, en su primer capítulo, Lucas, su autor, nos deja saber varios sucesos importantes de esta primera iglesia. Primeramente, en sus primeros capítulos nos muestra a un Jesús resucitado. Aquel que nadie creía, pero estaba ahí con ellos. Aquel que venció a la muerte. Aquel que le mostró a Tomás, el incrédulo, que él había vencido a la muerte. Aquel que estuvo por 40 días con ellos para prepararlo antes de regresar a su trono. Y Lucas nos habla de él. Y antes de que él vaya al trono, nos dice que dejó una promesa, no solamente para aquella iglesia, sino para nosotros el día de hoy. Que el Padre daría a aquel que nos guiaría. Aquel que nos haría sabio, aquel en el cual la sabiduría se puede transmitir en nuestra vida, el Espíritu Santo. Dice: yo me iré, pero el Señor enviará a alguien, el cual les guiará y les consolará, el cual les dará poder, no solamente para actuar ante la vida, sino para ser mis testigos, para continuar con la misión que tú y yo seguimos el día de hoy. Porque la misión que Jesús comenzó hace más de 2000 años, hermanos, es la misión que la iglesia tiene el día de hoy. Es la misión que tú y yo tenemos. Y es dar esperanza a un mundo perdido. Dar esperanza a un mundo. Hablar de aquel que vino por amor a nosotros para salvarnos. Entonces Lucas nos habla de esto. De ahí dice Lucas en los versículos de 9 al 11 que Jesús viene y va al cielo, asciende. Y todos los discípulos estaban viendo y de repente aparecen dos hombres blancas y le dicen: ven, si un día Él regresará de la misma manera. Así como ustedes le han visto irse, Él regresará un día por su pueblo. Y vemos ese mensaje de esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy. Porque si de algo nos anclamos, es que Jesús regresará por nosotros un día. Esa es nuestra esperanza. Y de ahí vemos entonces a un grupo de hombres y mujeres con este mensaje, con estos sucesos, regresar en obediencia a lo que Jesús les había dicho. Jesús les dijo: esperen. Y hemos dicho que para nosotros el esperar, ¿cómo cuesta, no? Y Jesús dice: esperen, regresen a Jerusalén, y en el tiempo perfecto ustedes recibirán el Espíritu Santo. Y como el Señor les había dicho. Y lo primero que vamos a ver
que hace esta iglesia, hombres y mujeres, discípulos del Señor, es que oran delante del Señor en su tiempo de espera. Por eso es que vemos a una iglesia unida en oración. Mira lo que dice el versículo 14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos, ¿en qué, hermanos? En oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Este versículo nos describe que juntos, unánimes, se dedicaban ¿a qué, hermanos? A la oración. Pudieron haberse dedicado a muchas cosas, a crear una estrategia, a crear un plan, a formular cómo podían ir a diferentes lados de Jerusalén, pero no, ellos obedecieron porque el Señor les dijo, esperen, esperaron en acción. ¿Qué significa esto? Esperaron buscando la presencia de Dios en todo momento. Hay muchas veces, hermanos, que la iglesia se nos llama a esperar. Eso no significa que crucemos los brazos, nos recostemos en un sofá y con una coquita bien fría esperemos a que el Señor actúe, ¿no? Eso significa que debemos de doblar rodillas y buscar la presencia de Dios para estar listos cuando Él actúe. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo la primera iglesia. Ellos llegaron al aposento alto. Y mira lo que dicen los historiadores. Muchos consideran que estos hombres tenían miedo. Y con justa razón. Acababa de morir su maestro. Pero también les había mostrado que Él tenía el poder para ascender al cielo. Pero se habían quedado sin Él. Y dijeron, ups, ahora sí que estamos solos. Se vieron ante la circunstancia de que ahora ellos tenían una gran misión. Y cada día que pasaba veían que esa misión era sumamente grande para ellos. Entraron en un momento en el cual se reunían y se escondían porque había un pueblo alrededor que hablaba de ellos, que trataba de perseguirles. Habían hombres judíos que trataban de acusarles y tratarlos de condenar. Y estos hombres se encerraron, pero no se encerraron en temor, se encerraron en oración. Se encerraron a venir y doblar sus rodillas y decirle al Señor, Señor, prepáranos para el momento en que tú envíes al Espíritu Santo, para estar listos y actuar de la mejor manera. Ellos estaban, hermanos, como dice la palabra en griego, su definición de unánimes, estaban en una solamente. Ahora, esto de una solamente es difícil cuando tenemos varias características, varios caracteres, varias personalidades, varios pasados. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy probable que en esta reunión no todo era armonía, no todo era kumbaya. Habían tal vez un poco de discordias, había un poquito tal vez de juicio de que tú hiciste esto, y veían a Pedro y le decía, ¿y tú quién te crees? Y tú negaste al Señor, y venían y decían, pero tú mira, saliste corriendo. Pero a pesar de su pasado, a pesar de su personalidad, los unía el buscar la presencia de Dios. Los unía el hecho de venir en oración, unánimes, a una solamente reconociendo que no importaba cómo eran o lo que habían hecho, ellos necesitaban la sabiduría de Dios para lo que venía por delante. Cuando vemos a los discípulos de los evangelios, vemos discusiones, vemos pleitos. ¿Quién será el mayor? Pon a mis hijos. No, mira, tú no sabes hacer esto. Pero de repente vemos un cambio en los discípulos en Hechos 1. ¿Por qué? Porque ahora el Jesucristo resucitado estaba en sus corazones y era aún mayor que su propio pasado. Todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Y quiero que entiendas esto. Ellos perseveraban. ¿Qué significa esto? Que eran constantes. A veces nuestra agenda no nos permite ser perseverantes, pero es nuestra decisión tomar esa situación y cambiarla. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que nos guíe, rindiéndonos ante ellos y diciéndole, Señor, te necesito para poder estar más delante de tu presencia. La idea del ruego no solamente era venir y exclamar, era gritar al Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Una persona que está en peligro no ruega a voz baja. ¡Auxilio! ¡Socorro!
Una persona que está en peligro va a dar lo mejor de sí, va a gritar con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que alguien le escuche. Y estos hombres confiaban con todo su corazón que el Señor les escuchaba, que venían y todos hablaban a alta voz delante del Señor diciéndole: Señor, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú estás con nosotros. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que oraban estos hombres? ¿Qué pedían estos primeros creyentes? Lucas no nos dice realmente qué es lo que pedían, pero podemos asegurar o podemos pensar que estos discípulos oraban por sabiduría, por cómo podían actuar. Ante la ascensión de Jesús, los discípulos esperaban no solamente que su reino fuera establecido, pero Jesús les dice: no, esto no es lo que ustedes deben de esperar. Lo que ustedes deben de esperar es que van a salir adelante y van a cumplir la misión que Jesús ha comenzado. Eso es lo que deben de esperar. ¿Cómo lo haremos? Con la ayuda del Señor. Y hermanos, eso es lo que nosotros seguimos haciendo el día de hoy. Como iglesia nos podemos reunir y orar por muchas cosas, pero por lo más importante que tú y yo como iglesia debemos de orar es pedirle al Señor sabiduría de cómo poder seguir llevando el evangelio al mundo perdido, a la comunidad en la cual Él nos ha puesto, a la familia en la cual vivimos, a las personas en las cuales convivimos. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos vivir? Por eso vemos estos pasos importantes dentro de esta oración piadosa. Primero vemos un acto de obediencia. Hombres regresando como Jesús les dijo. Hombres esperando como Jesús les dijo. Vemos a una iglesia en convivencia. Por más diferentes que eran, no importando su pasado, sabían vivir en armonía. Y últimamente también vemos a una iglesia en oración. Cuán vital es la oración dentro de la iglesia, hermanos. Cuán importante es la oración a una solamente, a una sola voz como iglesia. Así que al igual que la primera iglesia, debemos pedir y esperar sabiduría que solamente viene de Dios en medio de las circunstancias que vivimos. Porque vivimos en circunstancias difíciles y tenemos mucho por qué pedir. Pero que nuestra primera petición sea: Señor, hazme cada día más sabio. Hazme cada día más como tú. Para que podamos entender las cosas, para que podamos ver con claridad cómo afrontar las circunstancias de la vida y para que en medio de cada circunstancia tú y yo le demos gloria al Señor. En estos momentos cantamos y le dijimos: Señor, necesitamos apartar un momento, dejar aquellas cosas que nos turban y buscar tu presencia. Pero no puede ser para siempre. ¿Por qué? Porque eso será únicamente cuando estemos en la presencia del Señor. Tú y yo podemos en estos momentos dejar aquellas cosas que nos turban durante una hora, entrar en la presencia del Señor en este servicio, gozarnos como iglesia, pero yo te aseguro que cuando salgas de estas puertas, los problemas probablemente seguirán esperando. Tendremos que enfrentar circunstancias difíciles y tomar decisiones difíciles. Y es ahí donde tú y yo debemos decir: Señor, yo necesito tu sabiduría para poder enfrentarlas, para poder confrontarlas, para poder venir y entender el porqué de las circunstancias. Debemos ser un pueblo humilde en presencia del Señor. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, cuando Dios le habla a Salomón y le dice: y si mi pueblo que lleva mi nombre me invoca y ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces desde el cielo yo iré, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Cuánto hay que orar? Mucho. El martes estuvimos aquí un grupo de hermanos y había mucho por qué orar. Y quisimos hacerlo una hora, pero fue imposible hacerlo en una hora. ¿Por qué? Porque había mucho por qué pedir, había mucho por qué buscar, había mucho que compartir. Pero lo que teníamos como certeza y seguridad es que el Señor escuchó a su pueblo. Y el Señor nos sigue escuchando hasta el día de hoy. Así que vemos a una iglesia unida en oración, pero también vemos a una iglesia unida en acción.
Versículos 15 y 16 para concluir esta mañana nos dice: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes, ese era el número de tal vez la primera iglesia, estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos diciendo: hermanos, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús, así como lo predijo el Espíritu Santo de labios del rey David. Y de ahí viene y Pedro comienza a decirles qué es lo que ha sucedido con Judas, cómo ha muerto y por qué es importante, como dice Salmos, cumplir la escritura. Que había que cumplir, había que reemplazar esa posición por parte de Judas. Y llegan al punto de que deben de tomar una decisión. En otras palabras, como buenos bautistas, ahí está la primera sesión de negocios de la iglesia, en la cual vienen y ellos tienen que tomar una decisión como iglesia. Pero ¿cómo actuaron ellos? Previamente ya se habían preparado, porque oraban. Pero también durante el tiempo de tomar la decisión, siguieron constantes buscando la respuesta del Señor. Vean que no buscaban la ayuda del Señor, buscaban la respuesta del Señor. No es como que, bueno, Señor, tú dime más o menos qué me aconsejas. Y de ahí yo voy a ver tu perspectiva, yo voy a ver la mía y voy a ver cuál de las dos me gusta más. No. Esta iglesia le pidió al Señor que Él diera la respuesta ante la circunstancia de buscar a alguien que reemplazara a Judas. Por eso nos damos cuenta que el versículo 24 al 26 del mismo capítulo dice: después todos ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Oraron. Después de haber expuesto la necesidad de la iglesia, después de haber expuesto las circunstancias, lo que había pasado con Judas y por qué había que traer a José o a Matías como parte de este reemplazo, vienen y todos, no solo los líderes, no solo los apóstoles, no solo Pedro, dice, todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón, dice la oración. Muéstranos a cuál de estos hombres tú has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Lo interesante de esto, y quiero que veamos la perspectiva, es que antes de esto se da a conocer a estos dos hombres. José, llamado también Barsabás, que quiere decir hijo del justo o llamado el justo. Y de ahí vemos a Matías. Ahora, si somos sinceros, ¿a quién hubiéramos escogido nosotros? A José. ¿Saben por qué? Lucas, recordemos que la Biblia no gasta tinta por gusto. Lucas nos está hablando de un hombre que a la vista de nosotros era mejor. ¿Por qué? Porque va a dar varias descripciones de este hombre llamado José. Dice que no solamente su nombre llamaba a ser justo, sino le apodaban el justo. Era una persona que caía bien, era una persona que veíamos y decíamos, no hombre, este hombre sí camina con el Señor, este hombre sí está hecho para este ministerio. Ante nuestros ojos, hermanos, tú y yo hubiéramos escogido a José. Pero ante la sabiduría de Dios, escogió a un hombre llamado Matías. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero o lo que yo pienso que es mejor, es lo que el Señor quiere y sabe que es mejor. Y esa es la sabiduría de Dios. Si captan este punto, si podemos entender que muchas veces nosotros nos dejaremos guiar por lo que nuestros ojos ven. Pero cuando buscamos a Dios en oración y rendimos nuestro corazón como esta iglesia y le decimos, Señor, tú eres quien toma las decisiones de esta congregación, hermanos, actuamos en favor del propósito de Dios. Si esta mañana nos podemos ir bajo este conocimiento, va a ser espectacular. Porque ya no vendremos nosotros y buscaremos nuestros propios beneficios o nuestro propio juicio. Buscaremos la respuesta del Señor. Por eso, hermanos, al aplicarlo a nuestra vida, muchas veces podemos darnos cuenta que somos necios y nos cuesta mucho pedir dirección o sabiduría.
¿Con cuánta frecuencia no hemos visto en las tiendas estos anuncios que dicen, si necesita ayuda, por favor presione este botón? O las personas que van, estoy aquí para ayudarle. Pero ¿cuántas veces nosotros desistimos de buscar esa ayuda y gastar tiempo, esfuerzo, frustrarnos, enojarnos y maldecir, si quieren ustedes, a tal punto de que era tan fácil como pedir ayuda para poder encontrar lo que necesitábamos? ¿Cuántos no nos hemos encontrado así? A mí me pasa mucho en Home Depot, no es mucho mi tienda, no soy muy handyman. Cuando me mandan a traer un tornillo, me tardo como 3 horas para encontrarlo. Pero estoy aprendiendo ahora que si hay una persona que está ahí, que tiene el letrero, o si hay un botón, a utilizarlo para hacer las cosas eficaces, para ser más efectivo en lo que me piden. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, hermanos. Nos está diciendo, aquí está la sabiduría, búscala, pídela. Aquí estoy delante de ti, con mis brazos extendidos para que tú vengas y me digas, Señor, ayúdame a poder llevar estas circunstancias de la vida. Pidámosle sabiduría al Señor. ¿Cuánto no nos hemos encontrado como esto del GPS, no? Más con los hombres nos pasa mucho eso. De que decimos, yo conozco el camino, no necesito nada para que me lleve. Y de repente no nos encontramos perdidos, sino desorientados, decimos. ¿Qué significa? Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros que nosotros sabemos cómo llevar las circunstancias de la vida. Pero te digo, hermano, muchas veces en nuestra experiencia, en nuestra vida, si no buscamos del Señor, estamos totalmente perdidos. Si no dejamos que Él guíe nuestro propósito, si no dejamos que Él guíe nuestra vida, si no dejamos que Él guíe nuestros pensamientos, si no dejamos que Él guíe nuestras relaciones, si no dejamos que Él sea la cabeza de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra iglesia, estamos totalmente perdidos. Cuando el pueblo de Dios ora por sabiduría, Dios responde de maneras palpables. Queremos ver cómo Dios actúa dentro de su iglesia, necesitamos orar unánimemente por sabiduría. Necesitamos guiarnos bajo la sabiduría de Dios. Y es que la sabiduría de Dios no solamente nos trae guianza, nos da vida. Eclesiastés 7:12 dice, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Nos ayuda a bendecir a los demás, Proverbios 12:18. Nos protege, Proverbios 4:6, cuando dice, no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Nos ayuda a dar buen testimonio, hermanos. Compórtate sabiamente, no como los que no creen en Cristo. Y ante todo, la sabiduría de Dios nos trae dicha y paz a nuestras vidas. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz. Ella es el árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Esa es la sabiduría de Dios. Damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos hemos adentrado, nos hemos comprometido como iglesia estos 40 días y demás, buscar tu presencia como persona, como familia, como grupo de vida, pero aún más, Señor, colectivamente como iglesia, Señor, te necesitamos, no solamente para tener un buen inicio de año. Te necesitamos para poder cumplir el propósito por el cual nos has creado, el propósito por el cual nos has unido como iglesia, el propósito por el cual existimos en el sur de San Antonio, Señor. Pero no lo podemos hacer sin ti, Señor. No podemos cumplir ese propósito si no buscamos y anhelamos tu rostro. No podemos cumplir y ser eficaces en lo que nos has llamado si no buscamos tu sabiduría, tu guianza, tu aprendizaje. Si no nos sumergimos y enamoramos de tu palabra, si no anhelamos sedientamente, como ese hombre en el desierto, tu presencia. Por eso esta mañana, Señor, te pido que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de orar.
Orar en todo momento, como dice tu palabra, que no nos cansemos de orar y de buscarte, porque tú nunca te cansas de escucharnos, pero que no nos cansemos tampoco de escucharte a ti, Señor, porque tú hablas a nuestra vida en muchas circunstancias. Y hay veces, Señor, que en la vida suceden cosas en las cuales tú quieres enseñarnos algo. Ayúdanos a ser sabios para poder entender qué es lo que tú nos quieres enseñar. No para nuestro propio beneficio, sino para poder glorificar tu nombre, para poder enseñar a las futuras generaciones que hay un Dios misericordioso, amoroso, lleno de sabiduría para este mundo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia como la primera iglesia, Señor, unánimes, en una solamente, buscarte en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta hermosa iglesia, porque muchos de los que estamos aquí te buscamos en una solamente, en un solo corazón y en un solo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.